Dios me los bendiga, queridos hermanos del Toque Celestial Estudios Bíblicos. Les saluda el pastor Fernando Sánchez para dar comienzo a esta fabulosa y hermosa enseñanza de la armadura de Dios. Quería decirles y recordarles que a partir de hoy, miércoles y viernes, estaremos continuando con la enseñanza con otros pastores que nos traerán cada parte de la armadura. Hoy tendremos la sesión de introducción, que estaremos atendiendo todo lo que es la base de la historia y de la armadura de Dios. Vamos a compartir entonces estos audios y van a ser de mucha bendición para ustedes y para todos aquellos que ustedes les estén comentando. Recordarle que este estudio será puesto en papel cuando termine la cuarentena y lo imprimiremos, y todos los que quieran tenerlo con algunas acotaciones más y dibujos estará de alcance de todo lo que quiera comprarlo por medio de Editorial Lugnos. Bueno, bajo el contexto histórico de todo lo que rodea a los pasajes que estaremos viendo, vamos a ver primero, porque la carta está dirigida a la iglesia de Efesios. ¿Qué significa Efesios? La palabra Efesios significa deseable. Es una carta deseable para la iglesia. Éfeso estaba situada en la encrucijada de caminos comerciales naturales, sobre la arteria principal que iba de Roma a Oriente. Poseía el célebre templo de Artemisa Diana, que representaba a una diosa madre cuyo torso estaba totalmente cubierto de pechos. A esta diosa el pueblo, la ciudad de Éfeso, le rendía culto. La historia. Al finalizar su segundo viaje misionero, Pablo, de camino hacia Jerusalén, hizo una breve visita a Éfeso y predicó en su sinagoga, y dejó al matrimonio ejemplar, del cual tendremos un estudio más adelante, a ese matrimonio inseparable que Pablo pudo tener, Aquila y Priscila. En esa ciudad quedaron y ellos prosiguieron la obra de Dios. Eso está en Hechos 18 al 21, y es una hermosa historia la de Priscila y Aquila, que la vamos a transformar en un estudio porque es un matrimonio ejemplar. En la época de su tercer viaje, Pablo estuvo trabajando en Éfeso por lo menos 2 años y 3 meses, o aproximadamente. Dejó la ciudad después del motín provocado por Demetrio. Recuerde que Demetrio fabricaba y hacía templecillos de plata para Diana, y cuando Pablo predicó y habló y enseñó, claro, el comercio y la venta de esos templecillos mermó, y ahí viene el odio de Demetrio y la persecución. Eso está en Hechos 19, y también está en 1 Corintios 15, 32, 16, del 8 al 2, y Timoteo del 1 al 18. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso porque Timoteo fue también un gran hombre que estuvo trabajando en Éfeso hasta el día de su muerte. Llegó a ser obispo de Éfeso, y bueno, lo dejó ahí a fin de que impidiera que la iglesia quedara corrompida por las falsas doctrinas. 1 Timoteo 1:3. Más tarde no pudieron pasar por Éfeso al volver de Europa, y Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto. Hechos 20, 15, 16 y 17. Esto quiere decir que una vez que Pablo inauguró la obra, dejó a Timoteo, dejó hombres encargados, la iglesia creció, la iglesia maduró, ya hubo ancianos. Bueno, y después también dice que Tíquico, portador de la epístola a los Efesios, fue después enviado a Éfeso. Efesios 1, del 6 al 21, y segunda de Timoteo 4:12. La iglesia de Éfeso era una de las 7 iglesias de Asia a las cuales se dirigieron las cartas del Apocalipsis de Juan. Apocalipsis 1, 11
y 2 del 1 al 7. Según la tradición, el apóstol Juan pasó los últimos años de su vida en Éfeso. ¿Y por qué una carta a los efesios? Bueno, el culto pagano que recibía la diosa Artemisa o Diana de los efesios era la exclamación: grande, grande es Artemisa de los efesios. Ahora, hermano, amigo, ¿puede imaginarse usted un teatro con capacidad para 25.000 personas, atestado de gente en un estado de frenesí religioso, que por 2 horas habían estado gritando incesantemente la frase susodicha: grande es Artemisa de los efesios? Y esto sucedió, Hechos capítulo 19, versículo 28 al 34. En este lujoso templo, donde según se dice se usó oro en las juntas de los bloques de mármol, se adoraba a la diosa Artemisa o Diana, y de vez en cuando no menos de 600.000 personas de Éfeso y países distantes se alineaban a lo largo de las calles mientras se llevaba en procesión a la diosa virgen a través de la ciudad. La fabricaban y vendían imágenes de plata de esa diosa con numerosos pechos, y era un negocio próspero en Efesios. Hechos 19, 24 y 25. ¿Por qué vemos todas estas cosas? Porque es el contexto que rodea la historia de la carta de Efesios y también de ese capítulo hermoso y glorioso que estaremos viendo de la armadura de Dios. Y las razones de la carta la podemos encontrar porque Pablo escribió a los efesios desde Roma mientras estaba en la cárcel, alrededor del año 60 o 61. Efesios capítulo 1, versículo 1 y capítulo 6, versículo 20. Casi al principio de la carta, Pablo hace una declaración sobre el grandioso propósito de Dios en cuanto a restablecer la unidad y la paz, como se describe en las Escrituras. Esto se convierte en el punto focal en torno al cual gira el resto de la carta. Acuérdese, la carta tiene un tema, y el tema es, aleluya, la unidad de la iglesia y la paz de la iglesia. No se puede tomar una armadura sin unidad, porque ¿de qué sirve un soldado vestido para la guerra si no tiene su tropa, su compañía, su general? ¿De qué sirve, aleluya, mantener esa armadura si la paz interior no está en medio de nuestra vida? Sin embargo, es necesario darse cuenta de que el primero que perturba la paz y la unidad universal, ya sabemos quién es. Es Satanás, el diablo. Se opondrá vigorosamente a todo esfuerzo que hagan los cristianos para hacer la voluntad de Dios. O sea, no querrán que se ponga la armadura. No querrá que cada uno se convierta en un soldado que pelee la batalla de Dios. Así que, hermano, al ponernos la armadura completa que proviene de Dios para resistir con éxito al diablo y sus demonios, restablecemos la unidad y la paz y trabajamos como un ejército poderoso amando de aquel general que se llama Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Y los textos que estaremos viendo, por la gracia de Dios, están en Efesios, en ese texto del capítulo 6, versículo 10. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Ahora bien, quiero leerte estos versículos, pero con otras versiones. Y esté atento porque te voy a mencionar las versiones. Efesios 6:10, la Biblia Kadoshka, israelita mesiánica, dice: finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, que es el Señor, en unión con su poderosa fuerza. Ahí viene lo que decíamos del tema de Efesios, la unión. Efesios 6:11, Biblia Nueva Versión Internacional: póngase toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6:12, Biblia Nueva Versión Internacional también, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y luego dice la palabra también en Efesios 6:13, la Biblia Nueva Traducción Viviente: por tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, seguirán de pie firmes. Hay que seguir de pie y hay que seguir firmes. Y para eso tenemos que colocarnos la armadura de Dios. La armadura de Dios no es algo que usted y yo nos ponemos antes de echar fuera un demonio. No, hermano, es una forma de vida que caracteriza a aquellos quienes viven sus vidas de acuerdo a la instrucción divina, que no dependen de Dios sino de ellos para el diario vivir. La lucha del cristiano contra las fuerzas de la maldad se originan en el día del bautismo. Ahí es cuando le declaramos la guerra al diablo, a los demonios y a todas estas fuerzas malignas. El maligno no es echado fuera cuando solamente hacemos una sesión de exorcismo. No, ocurre cada día y cada momento que salimos que tenemos que colocarnos toda la armadura de Dios. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el cristiano debe conocer su posición y su batalla. El apóstol Pablo compara la armadura de Dios con la imagen del soldado romano. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en la cárcel, estaba sentado y muy probable que estuviera dictando una carta a un compañero, a un obrero, a un ayudante. Y mientras estaba escribiendo la carta de Efesios con la mención de la unidad y de la paz, observó al soldado que lo estaba custodiando. Observó a ese soldado que estaba viendo que él no se escapara y con su uniforme. Y tomó esa ilustración para ilustrar que la iglesia también tiene que custodiar, que la iglesia también tiene que vestirse, que está en orden de batalla y que tiene una orden y que tiene una preparación y que tiene una obligación. Pablo veía cómo patrullaba ese hombre su celda, donde estaba recluido, pero veía una enseñanza espiritual para la vida cristiana. Veía el combate espiritual y le enseñaba al cuerpo de Cristo que no queda otro remedio que pelear. ¿Qué es la armadura de Dios? Es un arma espiritual de luz, es un vestido espiritual, no material. Esto con el fin de estar preparados para la batalla y obtener la victoria en contra de las acechanzas del diablo. Efesios 6, 14 y 17. Da una descripción de la armadura de Dios que veremos con los pastores y los maestros, que cada función de la armadura tenía un significado espiritual tremendo para nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Hay otros datos que vamos a ver en esta enseñanza, que vamos a estar aprendiendo, que vamos a estar conociendo y que nos van a dar una ilustración bien cuando Pablo nos habla de toda esta armadura. Pero hay algún consejo que el apóstol dice. Lo primero es: fortaleceos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Este llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Todo depende de Dios. ¿Dónde vas a buscar las fuerzas para batallar? ¿Dónde vas a ir a buscar las fuerzas para vestirte? ¿Dónde vas a encontrar las fuerzas para estar cuerpo a cuerpo? Porque la guerra, las luchas de los soldados romanos era cuerpo a cuerpo. Aleluya. Nosotros también tenemos la misma batalla. No puedes llamar al pastor, no puedes llamar al líder cuando el diablo te presenta una guerra cuerpo a cuerpo. Tú tienes que sacar tu armadura y tienes que comenzar a batallar en el nombre de Jesús.
Claro que debemos vestirnos y tomar la armadura y ponérnosla. Eso es una acción nuestra a la cual tenemos que hacerlo con prontitud. Esto requiere una iniciativa, una acción de nuestra parte, una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad, de confianza, de un poder total y de sabiduría de Dios. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto, no con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas de Dios, venceremos en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero separar en 4 divisiones la parte que hemos leído de Efesios antes de que los profesores comiencen a desmenuzar cada parte. Ya ahora estoy hablando de esa parte de Efesios donde nos hacía hincapié. 4 divisiones. Primero, poder necesario de Dios. Segundo, firmeza, vestirse y preparación. Tercero, una clasificación del enemigo. Tenemos que saber contra quién peleamos y Efesios nos está diciendo, bueno, que tenemos que tomar de la fuerza del Señor, que tenemos que vestirnos y nos dice contra quién estamos peleando. Y por último, la resistencia y los beneficios de la armadura de Dios. Estas 4 divisiones son importantes, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, como decía la versión que leíamos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Cuando uno dice esto, pero ¿cómo voy a pelear con toda esta clase de enemigos? Yo soy simplemente un ser humano limitado en fuerza, limitados en poder, pero bueno, ahí está la armadura la que hace la diferencia. Cuando tú te pones la armadura, ya deja de ser un hombre natural, un hombre común, un hombre débil. Cuando te pones la armadura y vas en el nombre de Jesucristo, te transformas en un gladiador, en un soldado lleno de poder, lleno de gloria de Dios. Alabanza al nombre de Jesús. Perdóneme que a veces me entusiasmo y el Espíritu me lleva, pero no puedo parar de ver ese espíritu que Pablo le puso a la enseñanza. De que mientras observaba al soldado romano y ilustró la vida espiritual del creyente, es que cada soldado tiene una función. Tú debes tener una función en tu iglesia. Debes tener una función en la obra de Dios. Debes trabajar, debes estar vestido, porque esto no es para vestirnos y desvestirnos después. Esto no es para pelear en la iglesia, en el culto. No, hermano. Aleluya. La vestidura, la armadura es para toda la vida. Tenemos que cuidarla, tenemos que ponerla por obra en práctica. Y ya cada pastor verá lo importante que es cada pieza, lo trascendental que es cada pieza. Así que estamos en lucha espiritual constante. Nos guste o no nos guste. Eso está en 1 de Pedro 5, versículos 8 al 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Somos llamados a resistir, es verdad, a estar preparados para el ataque y estar firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él proveerá de esa armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos tener en cuenta que una armadura no varía y debemos llevarla en su totalidad, ya que llevar por una parte no sirve, o llevar 3, 4 partes no sirve. Son 6 las piezas que nos cita la Biblia. Es todo el equipo lo que hace eficaz la armadura. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. No. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla, y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo.
Aleluya, gracias Señor. Bendito Dios. Y sigue para ya entrar a una pausa. Lo que nos dice usar las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esta es la forma en que resistiremos finalmente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús en la eternidad. Yo he puesto en el estudio algunos dibujos ilustrativos sobre todo lo que estamos viendo, y por supuesto que está la armadura de Dios. Vamos a hablar ahora, ya que hicimos la introducción espiritual y la parte de la ilustración, de lo que representaba y lo que era un soldado en el Imperio Romano. Las legiones romanas de la República de Roma, el Imperio, llevaban uniformes y armaduras. No hubo armaduras estandarizadas totalmente, aunque se produjeran en fábricas estatales. Variaba según la provincia de origen. Del mismo modo que los romanos tampoco tenían el concepto de obsolencia. Siempre se permitió a los soldados el usar las armaduras heredadas por los miembros de su familia, comprar armadura de los soldados que habían terminado su servicio, se jubilaban y llevar estilos diferentes de armadura. Por lo tanto, era común para las legiones el usar una mezcla de varios estilos de distintas épocas. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que nuestra armadura ya la usaron otros hermanos. En otros tiempos combatieron muchos valientes y dejaron su vida, pero usaron esta misma armadura que les dio la victoria. Eso quiere decir que nosotros podemos no tener obsoleta la armadura de Dios, sino que actualizada, porque la usaron los valientes en las persecuciones, en la guerra espiritual que todavía continúa. Ya ellos pasaron, pero nosotros seguimos. Por eso dice Santiago 5:14, si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unja con aceite, porque ellos son los que saben, los que tienen experiencia con armadura, ellos saben lo que tiene el poder, ellos están protegidos y ellos partirán de esta tierra pronto porque son ancianos. Aleluya, pero continuaremos nosotros la labor que ellos han comenzado. La nueva versión en segunda de Timoteo 1:5, Biblia Nueva Versión Internacional, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Se transmite la armadura, se transmite la palabra, se transmite la fe, la confianza. Si alguien te ve peleando, vas a aprender de ti. Si alguien te va a ver practicando con esta armadura, va a aprender de ti. Si alguien va a verte con la espada, con el escudo, alguien va a aprender de ti. Por eso las armaduras, era algo muy lindo que alguien usara la armadura de su familia. Que alguien comprara una armadura de otro guerrero que ya no estaba trabajando más en el ejército. Pero mira lo que quiero que veamos también, porque todo esto tiene una enseñanza. La armadura del soldado romano pesaba entre 23 y 30 kilos. Muy pesado. Muy pesado para un cuerpo. 30 kilos entre todos los elementos. Dice que sin embargo quienes fabricaban las armaduras se aseguraban de que éstas permitieran una gran movilidad a su usuario. Subirse al caballo sin ayuda de nadie y por descontado les ofrecía más protección que las viejas cotas de malla. La duración del tiempo de colocación variaba entre 20 a 40 minutos y con alguna ayuda. ¿Y qué nos enseña esto? No podemos cuando venga el enemigo ir a vestirnos. Tenemos que estar vestidos ya. No tenemos que comenzar a practicar, a caminar con la armadura. Ya tenemos que haber practicado, ya tenemos que haber andado, porque su peso nos conlleva una gran responsabilidad.
Si tú tomas la armadura del soldado romano y te la colocas ahora con 23 kilos, 30 kilos, te va a costar caminar porque nunca lo hiciste, que es lo que le ocurrió a David. David se puso una armadura y no pudo hacer nada, no pudo caminar. ¿Por qué? La armadura le pesaba, le estorbaba, porque no estaba acostumbrado. No podemos salir a la guerra con algo que no estamos acostumbrados. No, tenemos que salir a la batalla con algo que es algo cotidiano, una costumbre cotidiana, que tenemos que tener puesta la armadura porque tenemos una guerra que no da tregua ni pausa. ¿Qué significa la vestidura en el soldado romano? ¿Qué significa esas togas y esas otras vestimentas de Roma que eran partes visibles de la sociedad romana? Porque déjame decirte que ser un soldado romano era orgullo. Estar vestidos con ropa de soldado era digno. Le daban una identidad y un carácter a la persona. La vestimenta del soldado romano era un símbolo social, el cual no solo nos indicaba la riqueza de una persona, sino que además nos mostraba su estatus, su posición. Muestra su estatus de cristiano, nuestra posición. El que nos ve con una armadura espiritual, ¿qué nos va a decir? Este es un soldado, este es un valiente, este tiene poder, este tiene protección, este es alguien digno de ser hijo de Dios. ¿Y qué más decirte de lo que era todo el proceso de adiestramiento del soldado? Cuando este ejército se comenzaba a gestar, el periodo de alistamiento de preparación profesional variaba entre los 16 y 20 años de servicio. Ese era el tiempo que duraba un soldado. Era obligado para el soldado romano jurar obediencia de forma solemne ante el cónsul. Lo hacía frente a todos los oficiales y tribunos. La armadura que Dios te da también requiere que seas tú, aleluya, prometiendo obediencia a tu comandante, a tu jefe, a Dios. Y vístete y saca pecho, soldado de Dios, porque lo que tienes puesto no es cualquier cosa. Es una armadura que no es de esta tierra. Es una armadura que viene del cielo. Aleluya, los demonios, los ángeles en caída y todas las legiones de maldad, cuando vean ya solamente que estás vestido, asegúrate, aleluya, convéncete de que no, ni siquiera querrán pelear contigo, porque ya a la distancia verán que estás cubierto con algo que te va a proteger de todo dardo del enemigo y de toda arma forjada por el diablo. La armadura creaba una identidad como grupo, cargando de responsabilidad patriótica a todos sus miembros. Parte de la grandeza del imperio se forjaba en gestos como estos. Y dice la carta de Timoteo, en la Biblia Dios habla hoy, Timoteo, 2 Timoteo 2:3, hermano, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Claro que sufrirás. Llevar esos kilos, hacer la práctica, prepararte, claro que dolerá, claro que sufrirás, claro que las batallas te van a marcar y tendrás cicatrices, pero hermano, al final de ella vas a poder proclamar la victoria en el nombre de Jesús. El soldado romano generalmente era alguien que provenía del campo. Los historiadores señalan que era un hombre de estatura pequeña, pero que generalmente tenía una contención gruesa, alguien robusto. ¿Y por qué? Porque trabajaba en el campo y ahí lograba tener una contextura fuerte, endurecida. Las pruebas de selección limitaban el acceso a hombres cuya fuerza y robustez no fuese aprobada. O sea, el Señor no va a llamar a cualquiera a este ejército. El Señor llama a gente que quiera, aleluya, alistarse, aleluya, y va a ir a los campos, aleluya, a la gente pobre, porque en el campo trabajaba la gente pobre, aleluya, y ya veremos más adelante los entrenamientos
Y dice la Escritura en 1 Corintios, en la Biblia Kadosca israelita mesiánica, y Yahvé escogió lo que el mundo mira con desdén como común o que considera como nada, para hacer nada lo que el mundo considera importante. De los campos de este mundo, de los desiertos de este mundo, de lo insignificante de este mundo, de lo poco valor de este mundo, Dios llamó a hombres muy sencillos a ser parte de este ejército. A ellos que estaban en un campo sembrando y haciendo otras cosas, nada que ver con una guerra espiritual, a eso Dios está llamando a esta batalla. A ellos está llamando para alistarse para la guerra. Podemos salvar al mundo, podemos salvar a muchos, porque lo que hacían los soldados romanos era tomar pueblos y ciudades y liberarlos de otras tiranías para pasarlos a su reino del Imperio Romano. Por eso los sectores más pobres de la ciudad se reclutaban porque pasaban la requisa de tener buenos cuerpos físicos, duros, robustos, pero ¿por qué más aceptaban? ¿Sabe por qué? Porque les aseguraba la comida, les facilitaba la medicina y un sueldo seguro. No te preocupes porque con Cristo no te va a faltar nada. Adiéstrate, acepta el desafío, pelea por Dios, sírvele a Dios todos los días de tu vida. No te faltará nunca la comida, porque dice la Escritura que no conozco simiente que mendigue pan, y eres de la simiente de los guerreros de Dios. Nunca tendrás problemas médicos porque Él es el doctor y el médico de tu vida. Él sabe curar las ovejas heridas y lastimadas. Y siempre tendrás un sueldo para vivir porque Él te garantiza por el resto de tu vida la prosperidad y el bienestar. Estaba prohibido reclutar esclavos, prisioneros, condenados o deportados. ¿Sabe por qué? Porque un esclavo nunca puede servir a su reino. Es esclavo de otro. Mientras seas esclavo de Satanás, mientras seas esclavo de la carne, no puedes servir como soldado, hermano. Deja de ser esclavo de las pasiones, de los deseos pecaminosos, deja de ser esclavo de la maldad y adiéstrate y prepárate y dile: Señor, yo voy a servirte con todo mi corazón. En 2 de Timoteo 2:4, la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de agradar, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ya sabemos quién es el que tiene el nombre que nos reclutó, se llama Jesucristo. ¿Y qué nos está diciendo? Porque Pablo le está diciendo una vez más, ya en la carta de Timoteo, a Timoteo: aleluya, tú eres un soldado, no te mezcles en los negocios de la vida, no te mezcles en los asuntos de este mundo. Tú debes pensar diferente, debes servir diferente, debes andar diferente, debes actuar diferente. Porque ahora tu vida no está para agradar al mundo, está para agradar para aquel que te reclutó, aquel que te tomó del campo de la vida para ser parte de esta guerra espiritual. El entrenamiento del soldado era muy parecido a las escuelas de los gladiadores que usted habrá visto en muchas películas. Mire, se levantaba un poste de 1,82 m, o sea, bastante alto, y con un escudo de mimbre y espada de madera más pesado que el común, o sea, más pesado que el escudo y la espada común, se practicaban ataques, cortes y paradas. A veces se ponía un cuero en las puntas de las espadas para no cortar
porque debían estar listos para la guerra. Pero ¿qué hacía este peso en el escudo y en la espada? Y las posiciones de los pies. Las posiciones de los pies indicaban estabilidad. Y el peso más que el común del escudo y de la espada hacían que los músculos se ejercitaran, y cuando ellos tomaban el escudo verdadero y la espada verdadera, la podían sostener por mucho tiempo sin hacer esfuerzo, sin hacer sacrificio. ¿Qué te parece si comenzamos a practicar y que nuestros músculos espirituales comiencen a tomar fuerza? ¿Qué te parece si comenzamos a tomar posesión de nuestros pies espirituales? Que seguramente cuando el pastor que toque la enseñanza de los aprestos, los pies con el apresto del Evangelio, bueno, te va a enseñar que hay una estabilidad al cristiano. Porque si vas a pelear y vas a tirar tu espada, vas a tener que tener tus pies para que tu cuerpo te permita tener un equilibrio. Los soldados romanos realizaban entrenamientos similares a los que puede hacerse cualquier infantería de la actualidad. Marchaban 30 kilómetros con una carga a las espaldas de 70 libras romanas, lo que equivalía a 20 kilos. Entonces, lejos de practicar con la espada y con el escudo, había que caminar 20 kilos por 30 kilómetros y caminar. ¿Eso qué hacía? La práctica hacía la resistencia del soldado. Tu práctica en la oración, en el ayuno, en la consagración, en la santidad, tu práctica continua, poniéndote esos kilos extras sobre tu vida, aleluya, te harán un hombre preparado para la batalla. No te hagas el Popeye. Vio que Popeye, cuando venía Brutus a pelearle, él estaba débil y necesitaba la espinaca, pero a veces la espinaca no estaba al alcance de su mano. Hay cristianos que son Popeyes, esperan que alcanzar la espinaca cuando venga el Brutus de Satanás. Pero no, nosotros no vamos a estar esperando buscar la espinaca para que nos dé la fuerza cuando enfrentemos al Brutus de Satanás. No, nosotros ya vamos a estar fuertes, preparados para la buena batalla. En el nombre de Jesús. Y ya para ir avanzando y terminando, los soldados romanos, además de preparar la lucha y practicar la guerra, antes de salir de campaña, antes de salir a combate, los soldados romanos hacían una ceremonia que se llamaba lustration. ¿Y qué consistía esta ceremonia? Se sacrificaba vacas, toros, ovejas, cerdos, para que los agoreros, los adivinos, los hechiceros, interpretaran la voluntad de sus dioses paganos. Y nosotros, por supuesto, que creemos en un solo Dios. Nosotros que tenemos un solo sacrificio. Nosotros que ya habitamos en la fe del verdadero Dios. Antes de salir a toda campaña espiritual, debemos también, aleluya, debemos también hacer una ceremonia, no de un día, sino una ceremonia eterna. Presentar nuestros cuerpos, como dice la Escritura, en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Esa ceremonia la tienes que hacer tú antes de salir al combate. Y la guerra se definía combate cuerpo a cuerpo. Y cuando triunfaban las tropas, tomaban dominio del territorio. Y eso es lo que el diablo no quiere, que le tomes dominio del territorio de él. No, él quiere que sigas estando como el pueblo de Israel cuando llegó David y vio todo el ejército vestidito con armadura para la guerra, Saúl y todos ahí, y el Goliat salía a insultarlos, a blasfemar contra Dios, y nadie hacía nada. Nosotros no vamos a estar ahí vestidos de la armadura para no hacer nada, si estamos vestidos porque estamos decididos a pelear la batalla de la fe. Y mire lo que era la costumbre de la guerra.
Cuando el imperio, los soldados romanos tomaban un pueblo, una ciudad, aseguraban el territorio y se formaban colonias, una colonia. Y en esas colonias había guarniciones. Y como el ejército seguía avanzando, ¿sabe quién quedaba en esas guarniciones? ¿Quién cuidaba a esos pueblos conquistados para que el enemigo no vuelva a tomarlos de vuelta? Los soldados veteranos, los ancianos, los que ya habían tenido muchas batallas. Eran las personas más indicadas para cuidar el territorio tomado en el nombre de Dios. ¿Se da cuenta que todo lo que nos enseña en la armadura? La vida cristiana del creyente nos enseña que nosotros debemos continuamente avanzar en territorio enemigo. No podemos estar indiferentes cuando vemos gente que está muriéndose de hambre, cuando hay gente que se está drogando, cuando vemos gente desesperada, cuando vemos gente en angustia, con depresión, que se quita la vida. No podemos, tenemos que salir a batallar. Eso no es cuestión de una oración, de liberación, de ponerlo en la iglesia. Todo eso es muy lindo y estoy de acuerdo y 100% bíblico, pero hermano, también 100% bíblico es salir y arrebatar a las almas al diablo. Y para eso entramos en combate cuerpo a cuerpo. La vida cotidiana de los soldados en las barrancas consistía en que todos los días se pasaba revista. Y sabe, como había muchas barrancas, se comunicaban por medio de trompetas y se daban los anuncios. Cada soldado ya sabía que una trompeta y un sonido de la trompeta indicaba un sonido. Por ejemplo, a la mañana cierto tipo de trompeta anunciaba que había que levantarse. Tenemos trompeta de Dios. Y tenemos barrancas. Cada iglesia es una barranca. Cada iglesia es un grupo de hombres y mujeres valientes, listos para escuchar el sonido de la trompeta. Y si hay que salir a batallar, si hay que salir a comer, si hay que salir a preparar, si hay que salir a ejercitar, la trompeta nos va a indicar de Dios. Compartían las tiendas, compartían las campañas, comían juntos, vivían juntos, disfrutaban juntos, hacían el cuidado del campamento. ¿Y sabe qué? Había cuidadores de todas estas barrancas. Eran los cuidadores especiales que rodeaban la barranca y tenían que estar turnándose de día y de noche. A esos centinelas que guardaban se les daba una contraseña especial que cambiaba todos los días, porque había distintas clases de unidades. Estaban los que eran de la caballería, póngale que sean los del evangelismo. Estaban los que eran las tropas comunes, que eran los que trabajaban en la iglesia, en la oración, en el ayuno, póngale. Estaban los que hacían trincheras, estaban los que edificaban, los constructores, pero no dejaban de ser soldados. Trabaja en tu iglesia, que el trabajo que hagas no te da menos dignidad que ser un soldado de Jesucristo. El juramento que hacían y estaba basado en la lealtad a su imperio. Y sabe que el primer soldado que hacía ese juramento leía una declaración entera. Y él la leía en nombre de todos sus compañeros. Y el del lado repetía igual para mí. Esa frase repetía. Como no podía repetir toda la declaración, él repetía igual para mí. Tu pastor es el líder de tu barranca, de tu campaña ahí. Y está todos los días haciendo ese juramento a Dios. Y tú debes repetir con él con fe. Igual para mí. Y el pastor dice, yo pelearé igual para mí. Yo voy a salir igual para mí, pastor. Yo voy a trabajar para Dios igual para mí, pastor. Yo voy a orar y voy a doblar mi rodilla igual para mí, pastor. Que el Señor nos ayude en este día. Y esta introducción de la enseñanza nos ayude
a comprender bien lo que Dios nos está queriendo decir. Y en los campamentos se mezclaban soldados experimentados con los recién llegados, obvio. Tu iglesia está compuesta por soldados viejos, ancianos, pero también están por los recién llegados que no saben ni agarrar una espada. ¿Y quién les va a enseñar? Los viejos, los experimentados. En el estado más bajo se encontraban los gregarius, los soldados rasos, porque al luchar lo hacían como un rebaño. Y después estaba el conjunto que se denominaba contubernium, el grupo de 8 soldados romanos que formaban una especie de unidad. O sea, lo que se llama una unidad estaba compuesta por 8 soldados. Conforma una unidad en tu iglesia. Confórmate un grupo de evangelismo, de escuela dominical. Hazte trinchera y pelea con tus compañeros, cuerpo a cuerpo, unidos en una sola unidad, como Pablo le dijo a la iglesia en la carta de Efesios. Convivían en la misma tienda, en el cuartel todos los días, nada más que tenían todas las cosas en común. Su vida era un adiestramiento continuo. Que no deje de adiestrarte continuamente tú, porque este adiestramiento no termina nunca. Hasta el último minuto de nuestra vida. El entrenamiento era muy riguroso, sí, ensayaban la guerra, practicaban con las armas, se preparaban, en definitiva, en el terreno de batalla. Encontrábamos ya un ejército que sabía a qué iba y qué iba a hacer. Y la dieta, el régimen del soldado, claro, para mantenerse robusto no comía cualquier cosa. Comían una comida austera, la cena era la comida principal y en ella se solía servir pan, verduras, sopas, cereales. No comas cualquier cosa, come palabra de Dios, ella te va a hacer fuerte, ella te va a dar fortaleza a tu vida espiritual. Ten cuidado donde comes y qué comes, porque de acuerdo a lo que comes serás un soldado fuerte. Y ya entrando en la parte final, había galardones, medallas que se daba a los soldados más destacados. Y también habían coronas. Y la más importante de todas estas coronas, que generalmente eran de algunas plantas, flores, pero había una que era la más importante, que era la corona del valor, de la iniciativa del soldado, que era de oro. Y 2 de Timoteo 4:6 dice la Biblia, traducción en el lenguaje actual: ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. Versículo 7 de este 2 de Timoteo 4, la Biblia traducción en lengua actual: he luchado para obedecer a Dios en todo, y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Versículo 8 de este capítulo 4 de 2 Timoteo. La Biblia traducción en lenguaje actual: sé que Dios es un juez justo y cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. Dios habla hoy, dice: ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. ¿A qué se refería el apóstol Pablo a esa corona? A la corona de los soldados valientes, a la corona que se da al final de las batallas. Por eso el apóstol dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y se me es guardada la corona de la vida eterna. Pelea hasta el final,
Hay coronas para los soldados de Jesucristo. Hay corona. Y te la va a dar el juez justo, que se llama Jesús. Un gran abrazo, que Dios te bendiga. Que esta introducción te haya metido al tema. Y que esta introducción te haya hablado a tu vida. Estamos en guerra espiritual. No hay forma, no hay manera de volvernos atrás. Hay que pelear. Que Dios te bendiga. Tu servidor, Pastor Fernando Sánchez. El próximo miércoles continuamos con la enseñanza, con el pastor de visita, que nos está trayendo la primera parte de la armadura de Dios. Bendiciones. Cualquier consulta, pregunta, la puede hacer en el grupo y la estaremos respondiendo hasta el día miércoles a la mañana, cuando ya estaremos preparándonos para la próxima lección. En el nombre de Jesús, un abrazo. Amén.